Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Un saludo muy grande a todos aquellos que se conectan en este momento a nuestro servicio en línea. Les damos la bienvenida de parte de Neshama Ministerios, de la ciudad de Tulcán. En este momento estamos transmitiendo de la ciudad de Quito, pero aquellos que nos están siguiendo somos Neshama Ministerios de la ciudad de Tulcán. Les hacemos llegar un saludo de parte de los pastores de aquí de Quito también, a todos ustedes que nos escuchan ahorita en vivo y luego en diferido. Prepare su corazón porque esta tarde va a ser una tarde muy especial. Va a ser una tarde de revelación, de aprender. Amén. No se olvide que este es el año 2020, es el año de la fe. El Señor nos ha dado una palabra para que sea nuestra ancla, nuestro fundamento durante todo este año. Va a ser el año de la fe. Y mientras estaba preparando este tiempo, el Señor me decía, recuérdales que es el año de la fe evidente y que existen varios tipos o niveles de fe. Es más, en uno de los servicios de la ciudad de Tulcán predicamos acerca de esto. Y yo solo quiero recordar un poco y recuerde que usted, una cosa es tener la fe para salir o para iniciar algo, otra cosa es la fe para mantenerse durante el proceso y otro tipo de fe es la fe que usted tiene que tener para finalizar el proceso, para terminar. Y en este momento estamos entrando a la recta final de este año 2020, así que más que nunca necesitamos esta fe para terminar, que todo lo que el Señor ha iniciado en nosotros y todo lo que usted ha iniciado conforme a la voluntad de Dios, no solamente haya permanecido, sino que tenga un buen término. Así que eso estamos orando, que todos no desmayemos en la fe, sobre todo para terminar bien esta recta final de este año, porque el Señor nos ha prometido que íbamos a alcanzar y conquistar cosas que nos habían costado mucho tiempo conquistar. Así que si usted está con alguien a su lado, dígale, este es el año de la fe evidente. Recuerda tener la fe para terminar bien. Vamos a tener la fe para terminar bien. Y prepare su corazón. En este momento vamos a ir a la palabra. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, aquí, Señor, y en cada lugar en donde estamos reunidos en tu nombre, escuchando el mensaje. Señor, aquí estás tú con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos en este momento que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Señor, te entregamos nuestro corazón. Padre, atamos y reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, todo ataque del enemigo, toda oposición, todo espíritu contrario en este momento queda atado en el nombre de Jesús. Señor, que seas tú hablando hoy, Señor. Cancelamos toda distracción. Padre, oramos que todos nuestros pensamientos son llevados cautivos a tu obediencia, Jesús. Y te pedimos que nos hables. Ahí donde usted está, dígale, Señor, háblame. Amén. Y el mensaje de hoy lleva por título, ¿cuándo quieres llegar? Es una pregunta, ¿cuándo quieres llegar? Y dígale a la persona que está a su lado, ¿cuándo quieres llegar? ¿Y por qué el título lleva esta pregunta de parte de Dios a nosotros como su pueblo? Y para que usted entienda por qué lleva este título el mensaje de hoy, quiero que me acompañe a la palabra de Deuteronomio 1. Vamos a ir a Deuteronomio 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 8, los 8 primeros versículos del capítulo 1 de Deuteronomio. Deuteronomio 1, del 1 al 8. Vamos a esperar un par de segundos hasta que nosotros vamos a las escrituras. Si usted está escuchando y tiene la Biblia en la mano, por favor vaya a la palabra, léala, porque de aquí parte todo el mensaje. Es impresionante lo que usted va a leer. Deuteronomio 1, del 1 al 8. Y repito, el mensaje de hoy se llama ¿cuándo quieres llegar? Y la Biblia dice en Deuteronomio 1, del 1 al 8, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot
y Disahab. Escuche bien aquí el versículo 2 y subraya el versículo 2. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. No pierda de vista este versículo, subráyelo. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Y subraya esta frase: habéis estado bastante tiempo en este monte. Y el Señor le dice a usted, Neshama Ministerios, habéis estado bastante tiempo en este monte. Versículo 7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Y versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Amén. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. No sé si usted está impresionado, no sé si en este momento a usted le llama la atención lo que acabamos de leer. Tal vez muchos de nosotros hemos leído estos versículos. Y el Señor nos está preguntando como iglesia hoy, no solo a nosotros como Neshama Ministerio, sino a la iglesia, creo en general, a las familias, al pueblo de Dios, al cristiano promedio. El Señor nos está diciendo: ¿cuándo quieres llegar? Porque ¿cuánto tiempo demoró el pueblo de Dios en alcanzar la promesa? Recordemos que aquí el Señor está hablando de que se le había sido entregada una promesa que el Señor había hecho. ¿Y cuánto tiempo demoró el pueblo de Dios en alcanzar la promesa? Ustedes acaban de leer. Dice que el pueblo de Dios tardó 40 años. Escuche bien, 40 años demoró el pueblo de Dios en alcanzar la promesa. Es interesante ver cómo Israel, el pueblo de Dios, a quien el Señor había prometido una tierra de donde fluiría leche y miel, tarda alrededor de 40 años en llegar a esa tierra. Es verdad que Dios no le dijo a su pueblo el tiempo en que se demorará en cumplir esa promesa, y generalmente Él no suele mencionar el tiempo cronos. Por lo general no le dicen 5 años en 3 meses, por lo general no lo hace así. Generalmente no suele mencionar este tiempo. Sin embargo, la Biblia menciona que era solamente 11 días, que es el equivalente a estas jornadas que nos está diciendo la palabra, en el camino para llegar a esta promesa, y es espectacular. 11 días. Si usted lee la versión Nueva Traducción Viviente, si usted lee otras traducciones, esas 11 jornadas se traducen tal cual. Eran 11 días lo que se tardaba en llegar a este lugar, a la tierra prometida. En el camino obviamente murieron algunos a lo largo de esos 40 años. Generaciones murieron en el desierto que no pudieron ver la promesa, entre ellos Moisés también, que no pudo entrar a la tierra prometida. Diga, wow. No sé si a usted le llama la atención un camino que tiene como duración en lo natural 11 días, termina siendo 40 años. Termina siendo 40 años. Tal vez usted pueda decir, no puedo creer cómo una trayectoria de 11 días puede llegar a tardar 40 años. ¿Por qué sucede esto? ¿Quién me puede decir por qué un trayecto que tiene como tiempo de final de destino y se demora 11 días termina durando 40 años? ¿Qué pasa? Se desviaron del camino, dice el pastor de Bray aquí. Puede ser una razón, dice, porque se desviaron tal vez del camino. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿y si se desviaron, pero por más que se desvían 40 años? Solamente que el desvío haya sido totalmente sobrenatural tal vez, ¿no? En lugar de ir hacia el norte, tomaron la dirección contraria hacia el sur, y cuando se dieron cuenta estaban tan lejos que para poder regresar fueron 40 años. Puede ser.
Mi papá dice, se quedaron pernotando en algunos lugares, se distrajeron en algunos lugares. Y viene otra vez 40 años distraídos, ¿no? 40 años. No quisieron llegar, tal vez. Puede ser que no querían ellos llegar pronto. Tal vez acamparon en un sitio y no quisieron moverse. Era su voluntad, tal vez, ¿verdad? Alguien más, si usted nos está escuchando en las redes sociales, ¿por qué cree usted que se demoraron 40 años y no 11 días en llegar a la tierra prometida, que era su promesa? Es más, recuerden que ellos pasaron 400 años como esclavos para llegar a este lugar. Generaciones completas esperaban llegar a este lugar. Y cuando tardaba 11 días, ellos llegan a los 40 años. No sé si sea cierto ahí de que ellos no querían entrar porque se supone que ellos anhelaban llegar lo más pronto aquí. Ahora, ¿qué representa para nosotros la promesa o la tierra prometida? Porque para Israel era una tierra de sobreabundancia. Ellos jamás tuvieron algo propio, un lugar en donde no eran sirvientes y no hubiesen sido esclavos. Para ellos era una tierra de sobreabundancia, donde podían disfrutar las diferentes tribus, los clanes, sus familias, de la bendición de sus lagares, poder cosechar la tierra con libertad, alimentarse sin que nadie robe su comida. Es más, ellos podían disfrutar este lugar hasta su muerte, y no solo eso, sino heredar esta bendición a sus futuras generaciones. Usted va a decir, pastor, entonces, ¿qué nos estás hablando? ¿Que Dios es un Dios materialista? Obviamente, absolutamente no. Sabemos que la bendición no solamente habla de cosas materiales. Sabemos que el afán o interés de Dios no está en las posesiones solamente. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no nos pueda dar si necesitamos también los recursos materiales. Si usted necesita una provisión, tal vez incluso en dinero, el Señor puede darle eso. Pero en nuestros días, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros? Si nosotros traemos las promesas para nosotros, cada uno individualmente, y para nosotros como familia, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido? Yo le quiero preguntar de parte de Dios, ¿qué es lo que Dios le ha prometido a usted? Yo quiero que traiga en este momento a memoria un par de promesas, porque yo sé que a todos nosotros nos ha hecho no solo una, dos, son más de 10 promesas, me atrevo a decir. Son muchas promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros, como Neshama, como iglesia. Usted que no pertenece a nuestra iglesia, igual, el Señor le ha prometido algo, si usted es seguidor de Cristo. Y déjeme decirle algo, Dios va a cumplir esa promesa. Dios va a cumplir cada una de esas promesas para su vida. Eso téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Y esa promesa para nosotros puede ser tal vez la salvación de un miembro de su familia. Puede ser para otros la restauración de su hogar. Para otras personas u otras familias puede ser la provisión de Dios. Tal vez están sin trabajo. Y usted está expectando esta bendición, su tierra prometida, su Canaán es la provisión de Dios. Para otros es el cumplimiento de su llamado. Eso es muy importante. El cumplimiento de su llamado. Algunos el Señor los llamó a ser misioneros, por ejemplo. Usted puede decir, pero ahorita en medio de esta pandemia no se puede viajar, pero no se preocupe, el Señor es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, y si usted fue llamado a ser misionero, créame que usted va a estar viajando tarde o temprano. Lo importante es que llegue ese tiempo para que usted despierte y empiece a cumplir su llamado. Para otros ir a las naciones predicando en el nombre de Jesús, para otros ser pastores, ser líderes, ser consejeros, ser profetas, evangelistas. Para otros el Señor les llamó a ser ingenieros, médicos, impactar a través de su profesión. ¿Cuál es su llamado? Mi pregunta es, ¿usted está cumpliendo su llamado? ¿O solo está ejerciendo una profesión? Porque tal vez la tierra prometida es esa, Usted todavía está ejerciendo su profesión, pero no es lo mismo que cumplir el llamado a través de su profesión. Si usted no fue llamado a trabajar a tiempo completo su profesión, no solamente es para que usted se distraiga, ponga en práctica sus estudios y tenga una provisión, sino es para que usted cumpla un llamado. Si tal vez no lo ha alcanzado, es tiempo ya de que usted entre al cumplimiento de su llamado. A través de su vida el Señor quiere bendecir a mucha gente, ese es el llamado.
que muchas veces confundimos en que el llamado solamente es aquellos que están trabajando a tiempo completo, como el pastor, como el evangelista, el apóstol, los ministerios, pero no, el Señor está hablando del llamado. Ser bendición para muchos a través de su vida. Para otros, su tierra prometida es ser sano de algún azote en su cuerpo, de alguna enfermedad. Su tierra prometida es ser sano, como la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años había estado ella con ese azote? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? 12 años con flujo de sangre. Imagínese usted, personas que han pasado ese tiempo, 12 años con ese azote en su cuerpo, hasta que llegó un momento en que ella alcanzó su tierra prometida y fue sana. Para otros, un trabajo en el cual usted pueda estar tranquilo y pueda darle gloria a Dios, el trabajo soñado le llaman algunos. Esa puede ser su tierra prometida, ese lugar donde usted está trabajando, sabe que es la voluntad de Dios y le está dando gloria a Dios. Porque recuerde que no todos podemos tener esa bendición, muchos trabajan, pero no es el lugar en donde el Señor le quiere tener. Amén. ¿Cuál es su tierra prometida entonces? Y nuevamente la pregunta, ¿por qué tardó 40 años y no 11 días? Para los pastores de Tulcán, ¿por qué tardó 40 años y no 11 días? Converse. Hable ahí con su consiervo que está a su lado, con su consierva que está a su lado. ¿Por qué tardó 40 años y no 11 días? Otra vez. Aunque suene repetitivo, que aquí viene lo que el Señor nos está hablando. Pastor, ¿cuál? ¿La desobediencia, dices? Pastor, dice acá, la desobediencia, puede ser que ellos hayan hecho el camino de 11 días, lo hayan hecho 40 años, la desobediencia. No sé si ustedes, pero mientras yo estudiaba estos versículos, yo decía, Señor, déjanos saber cuáles fueron las características que tenía el pueblo de Israel, que no les ayudó a comprender los motivos por los cuales el camino para alcanzar la promesa fue muchísimo más largo de lo que pudo haber sido. Porque me llama la atención, iglesia, porque en 2 de Pedro 3:9, si usted me acompaña ya, yo le decía al Señor, déjanos ver estas características o qué errores, en otras palabras, cometió el pueblo de Israel en ese tiempo, que no les ayudó a comprender los motivos por los cuales su camino se hizo tan largo a la promesa, muchísimo más largo de lo que pudo haber sido, porque tu palabra, le decía yo hoy, Señor, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras usted entra en ese proceso del arrepentimiento, usted puede ir cosechando muchas de las otras bendiciones que Él tiene para usted. El Señor no retarda su promesa. Esa es una palabra, y aunque suene redundante, eso es una promesa para nosotros. ¿Y por qué se hizo muchísimo más largo entonces el camino? ¿Qué errores cometieron? Le decía, como dicen Corintios también, para que nosotros, esas cosas que fueron escritas en el pasado, esos errores sobre todo, no los volvamos a repetir. En esta semana en nuestro devocional familiar compartíamos acerca de este aspecto, hablábamos sobre el libro de Eclesiastés, decíamos es un círculo, que puede ser un círculo de bendición con nuestras decisiones que tomamos o puede ser un círculo de maldición, porque todo se repite, leíamos en el devocional familiar, es un ciclo, todo está hecho y lo que fue ya está hecho y no hay nada nuevo bajo el sol y lo que es será ya el Señor lo conoce. Ahora, ¿de qué depende de que eso que se repita sea de bendición o maldición? Muchas veces de nuestra decisión. Y el Señor me decía, y estas características o estos errores que cometió el pueblo de Israel en ese tiempo, podemos decir la iglesia en ese tiempo, porque su pueblo, Israel, su iglesia. ¿Por qué tardó 40 años y no 11 días? Miren, una de esos errores o esas características que no debemos repetir nosotros ahora, es que ellos tenían incredulidad en su corazón y en sus pensamientos. Todavía había rezagos de incredulidad en algunos. En otros, como nacieron sin conocer los milagros que Dios hizo, abrir el mar rojo, que los sacó con mano poderosa, ni siquiera les enseñaron sus padres a orar, por decirlo así, a buscar de Dios. Muchos de ellos eran incrédulos.
Vivían una religión, veían a las personas hacer cosas, había un tabernáculo, pero no tenían el entendimiento. Entonces, algunos no tenían fe, tenían incredulidad, vivían una religión, había falta de fe, había duda, en otras palabras. Y eso hizo que el pueblo de Dios tarde 40 años. Dudoso casi siempre. Estamos a falta de fe, incredulidad, duda. El pastor de Bray decía desobediencia. Desobediencia. El Señor les daba las instrucciones y no lo hacían. El Señor les decía, ustedes deben hacer esto, y ellos no lo hacían. 40 años. ¿Sabe? Otro error que cometió la iglesia o el pueblo de Israel en esa época fue esta, mire. La queja, diga queja. Quejoso, es un término que se usa aquí en Ecuador, en español, quejoso. Queja. No sé si usted se da cuenta, ahora la queja puede hacer que usted tarde más de lo esperado, que su camino se haga muchísimo más largo de lo que debería, si usted tiene o permite la queja en su corazón. Hoy vamos a orar que la duda, la queja se vaya, la desobediencia se vaya de nuestro corazón. Otro error que cometió el pueblo de Israel en esa época fue que su corazón estaba centrado más en su economía, en lo material, que en conocer a Dios. Ellos siempre, si usted lee el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, siempre le decían a Moisés, tú nos sacaste de la esclavitud, pero sí teníamos comida allá en Egipto. Pero teníamos ropa, pero teníamos esto, teníamos lo otro. Aquí no tenemos nada, decían ellos. Obviamente estaban centrados en lo material. No es malo lo material, pero estaban demasiado centrados en eso. Y como decía mi papá, eso provocó distracción en su corazón. Y cuando se dieron cuenta habían pasado 40 años. En otras palabras, ¿con qué creen ustedes que se relaciona estos errores, estas características que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo? Que tardó tanto para entrar a la tierra prometida. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se albergan estos sentimientos, por decirlo así? ¿Dónde se albergan estas características espirituales en una persona? Diga pensamientos, diga mente, diga cabeza, como dice el pastor de Bray, en la cabeza. En mi cabeza está mi mente, mis pensamientos. Todo esto que estamos mencionando en este momento tiene que ver con nuestra mentalidad. Diga mentalidad. Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué tipo de mentalidad tienes tú? ¿Qué tipo de mentalidad tienes tú? Porque estas características se engloban o están relacionadas al tipo de mentalidad que tenía el pueblo de Israel. E iglesia, escúcheme bien, porque es más, yo recuerdo que esto lo habíamos compartido con mis pastores, con los líderes en Tulcán, en una trinchera. Hablábamos de la mentalidad, que es muy importante. Y si el Señor nos está hablando de esto es porque hay algo que nos está estorbando. Recuerde que, si usted se da cuenta, usted puede hacer que su bendición se retarde con su decisión, o que su bendición se acelere. Habla de una aceleración. En Jeremías hay un versículo que dice que el Señor puede acelerar también las bendiciones. No sé si usted sabía eso. Tipo de mentalidad. Mientras yo oraba por la iglesia, me decía el Señor, en muchos de mis hijos en Neshama Ministerios y en la iglesia a nivel mundial están ya dando muchas vueltas. ¿Sabe qué es lo que pasó? ¿Por qué se tardó estos 40 años? ¿Sabe lo que empezó a hacer el pueblo? Según los estudiosos, y ya está comprobado, y los teólogos, lo que empezó a hacer el pueblo de Israel ni siquiera es haber tomado una dirección contraria, o ni siquiera se perdió para poder decir, ok, bueno, era un trayecto demasiado difícil, el camino era demasiado duro, o se perdieron. Pero ¿sabe lo que empezó a hacer? Y eso es lo que a veces no tiene explicación en lo natural, ¿no?
Pero los teólogos dicen que lo que empezaron a hacer es, alrededor del monte, ellos lo que empezaron a hacer es a dar vueltas en círculos. No sé si usted ¿cómo se sentiría dando vueltas y diciendo, o sea, sé que estoy dando vueltas? Y yo decía, Señor, pero en algún momento alguien debió dicho, paren, ¿por qué seguimos dando vueltas? Son 40 años, ni siquiera estaban caminando en línea recta, estaban dando vueltas alrededor de un monte. Por eso si usted regresa a Deuteronomio 1 y va al versículo 6, por eso Dios habla en Horeb, el monte Horeb era este monte. Le dice, habéis estado ya bastante tiempo en este monte. Y no sé cómo ustedes lo ven hablando a Dios, pero yo creo que Él les decía, ¿no les parece que ya es bastante tiempo que están caminando en círculos en este monte? ¿No les parece ya mucho tiempo? Miren, en el versículo 8 dice, miren que yo les he entregado ya la tierra prometida, ya está ahí. Ya está ahí, ¿por qué no entran y poseen la tierra que yo le juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob? Yo ya hice mi parte, miren, aquí está la tierra. ¿Por qué siguen dando vueltas alrededor de este monte? Ya ha sido bastante tiempo ya. Diga tremendo. Dar vueltas en círculos. Solo quiero que usted se imagine cómo se sentiría usted. Círculos. Yo digo tal vez un año pasable, pero 40 dando vueltas. Yo creo que no sé si se debe haber hecho una especie de zanja, ¿no? En ese lugar. O sea, tanto caminar por el mismo sitio ya no era plano, sino se empezó a hundir. Había una zanja. Porque pasaban por ahí muchas veces. Hay personas que por el tipo de mentalidad que tienen están haciendo eso en lo espiritual, dando vueltas en círculo y no están yendo a ninguna dirección y se encuentran cansados, frustrados, llenos de ira, débiles, agotados. Otra vez diga, mi mente. Dígale conmigo, Señor, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi mente? Porque yo no puedo saber lo que hay en su mente, pero Dios sí sabe lo más profundo. ¿Qué hay en su mente? ¿Cómo piensa usted? Mira, hay personas que dudan, le creen a las noticias y no a la palabra del Señor, le creen al médico y no a la palabra del Señor, le creen a su amigo incrédulo, al vecino que no conoce de Dios y no le cree a la palabra de Dios, le cree al jefe que no es cristiano y no le cree al pastor que le predica la palabra del Señor. Raro, ¿no? Y eso en lo espiritual es empezar a dar vueltas alrededor de un monte. Y el Señor dice, pero yo ya aquí está la tierra, ¿por qué no entran? Demasiado tiempo han estado alrededor de este monte ya. Yo les quiero abrir mi corazón y yo he hablado con personas acá en Quito, he chateado con personas y con personas que conocen del Señor. Y muchos de ellos siempre tienen esta palabra y dicen, sí, pero por la pandemia y sí, por esto. Y siempre nombran algo de las circunstancias. Es lo que hay en sus pensamientos. Yo le decía a alguien en esta semana, nosotros como hijos de Dios podemos tener esa dicha de poder escoger incluso dónde ir a trabajar. Yo puedo decir, no, si ahorita están despidiendo, sí, pero si usted tiene la mentalidad de Dios, te lleva cautivo sus pensamientos a la obediencia en Cristo. Es más, hace un par de sábados anteriores la pastora Karina nos compartió acerca de los pensamientos. Y el Señor sigue hablándonos de la mente, de los pensamientos. ¿Usted cree que es porque queremos redundar? Es porque tal vez hay algo que todavía no estamos entendiendo. Hay otras personas que no entienden cuando Dios les corrige o Dios responde con un no o con una espera. No entienden. Y siguen dando vueltas en círculos. Otra vez. Dicho de otra manera, el tipo de mentalidad que tenga usted ahora determinará cuándo quiere usted llegar a esa promesa. O dicho de otras palabras, el tipo de mentalidad que usted tiene es directamente proporcional al tiempo que usted demorará en llegar a la promesa. Si quiere usted tardar 40 años en lo espiritual, o prefiere colaborar con Dios para llegar dentro de los 11 días.
que era el tiempo determinado. Yo a esto también le llamo hacerlo a la manera fácil o a la manera difícil. No quiero usar otro término porque en el mundo le llaman a las buenas o por las malas, saben decir. Las mamás, las abuelitas sobre todo saben decir, ok, ¿lo hacemos por las buenas o por las malas? Yo no quiero usar ese término, porque Dios no es que hace cosas malas, sino nosotros con nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar, lo hacemos a la manera fácil o a la manera difícil. Es extraño, ¿no? Porque el anterior sábado hablábamos de no pelear con Dios, ¿recuerdan ustedes? Decíamos, no peleemos con Dios. El pastor de Bray nos compartía algo tremendo, decía, soltemos lo que hay que soltar. Si no, el Señor, ¿dónde más pone la bendición? Si ya tú tienes agarrado, y a veces tenemos agarrado cosas que ni siquiera son buenas, y no queremos soltar. Y tal vez el problema está en nuestros pensamientos. Yo recuerdo lo que se predicó, reseteo espiritual. ¿Cuántos de ustedes se han reseteado espiritualmente? Sobre todo en sus pensamientos. ¿Ya se resetearon? Yo le decía a una de mis pastoras, estábamos hablando de algo y empezó a escribir, me decía, hey, cuidado, así no, porque eso es antes, ahorita nos hemos reseteado, le decía, ahorita nosotros no hablamos así, nosotros no respondemos así, estamos en algo diferente, con otro tipo de mentalidad. Yo a mis líderes trato de llevarles a la práctica, no es que solamente es un reseteo, estamos hablando de cuánto tiempo se demora el pueblo de Israel, no, esto debemos llevarlo a la práctica, porque algo hay que no lo estamos haciendo. Ella lo entendió, pudo rectificar y de eso se trata. O sea, cuidado, así no, que nos hemos reseteado, esa forma de actuar, esas actitudes eran de antes. Hoy es nuevo. ¿Sabía usted que un hijo de Dios puede actuar de 4 formas distintas? Porque puede tener 4 tipos de mentalidades. 4 tipos de mentalidades puede haber en una persona, no hay más. Usted puede tener una mentalidad de mendigo. Usted como iglesia, o una iglesia puede tener mentalidad de mendigo, una familia puede tener mentalidad de mendigo, o usted puede ser una persona que tiene a un cristiano con mentalidad de jornalero. Usted puede tener la mentalidad de esclavo, o usted puede tener la mentalidad de hijo. No hay otro tipo más. Mendigo, una persona que pide limosna. Por el tiempo no vamos a ir allá, pero usted tiene los versículos ahí, usted puede leer para profundizar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Mefiboset? El hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Jonatán y David eran así, como dicen, de munduña y mugre, era como su hermano. Jonatán muere, David llega a ser rey, derrota a Goliat y él llega a ser rey. Y en ese cambio de mando sucede una tragedia, porque no sé si ustedes sabían, pero cuando había cambio de mando en los reinados, en ese tiempo, muchas veces la transición no era en paz, había guerra. Y la persona que iba a tomar el mando lo que hacía es entrar al palacio por la fuerza, y lo primero que hacía es matar a los niños pequeños para que no haya sucesores al trono. Y lastimosamente cuando hubo esa transición, fue una transición así violenta, y dice la palabra de Dios que la nana tomó al niño, a Mefiboset en ese tiempo, el príncipe, o uno de los herederos, lo toma en sus brazos, sale corriendo, y por salir a toda prisa cae por las escaleras y suelta al niño. Y Mefiboset rueda por las escaleras y se rompe las piernas. Lo recoge, sigue corriendo y llegaron a Lodebar, y ahí vivió él. Creció como una persona discapacitada,
y paralítica y pobre. Hasta que el rey David se entera de que el hijo de su mejor amigo está vivo. Dice, ¿cómo? Él viviendo en Lodebar, un lugar de oscuridad, pobre, sin alimento y con la catástrofe que le pasó cuando era niño, dice, tráiganlo al palacio. Porque, ¿cómo más yo puedo devolver todos los favores que me hizo Jonatán, mi mejor amigo? Entonces yo lo haré a su hijo, y él lo manda a llamar al palacio, y cuando él llega al palacio, él como mendigo, la palabra dice que él llegó asombrado porque él pensaba que no merecía estar ahí. Es más, David lo llama a sentarse a la mesa, a comer con él. Y él en un momento dice, pero ¿por qué tú me llamas y me sientas contigo si yo soy como un perro delante de ti? ¿Qué hace un rey comiendo al lado de un perro si yo he sido un mendigo toda la vida? Él tenía esa mentalidad de mendigo, sabiendo que era hijo, era un príncipe. ¿Cuántos de nosotros a veces caminamos así? Recuerde que usted es hijo o hija de Dios. Muchas veces, no sé si usted ha escuchado, pero en la religión tradicional yo he escuchado, dice la bendición del martirio. Y hay personas que dicen, no ore por la enfermedad, pastor, porque el Señor me regaló esta enfermedad para que yo con esto expíe mis pecados, o porque yo a través de este dolor se cumpla algo para el Señor. Al Señor no le glorifica que usted esté pidiendo limosna, usted esté enfermo, usted esté en pobreza. Y a veces nos acostumbramos a eso. Entonces, saque de usted esa mentalidad de mendigo. Usted es hijo de Dios. Amén. Otros tienen la mentalidad de jornalero. ¿Qué es jornalero? ¿Quién me define la palabra jornal o jornalero? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando hablamos de un jornalero? Un trabajador que se le paga al diario. Sí, es una persona que trabaja para recibir un salario por día de trabajo. En Lucas 15, del 25 al 32, usted puede leer la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes han leído la parábola del hijo pródigo? Usted puede encontrar ahí la mentalidad de jornalero. El hermano mayor, al momento en que regresa su hermano menor que cometió un error, el padre lo recibe con los brazos abiertos cuando regresa a casa, y él se extraña. Le dice, pero ¿por qué tú le recibes así si él malgastó la herencia y yo que he estado aquí contigo? Le dice, tú haces con él fiesta, él llega después de haber actuado mal, y cuando yo he estado contigo no has hecho ni una fiesta. Con él matas el cabrito más gordo, has hecho fiesta, y conmigo, que yo he estado toda la vida, le dice nada. Yo he trabajado para ti, le dice. Sí, se ha puesto a pensar lo que le dice. Yo he trabajado para ti de noche, yo no me he ido, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Pero había una diferencia. El hijo pródigo cometió un error, pero regresó y le dijo Padre cuando él regresó. Mientras el hijo mayor le decía, yo he trabajado para ti. No sé si usted ve la diferencia. La mentalidad del hijo mayor era, yo he trabajado y porque trabajo me merezco. Hay personas que le sirven a Dios o sirven en la iglesia porque lastimosamente quieren recibir algo a cambio, y aunque no está mal eso, pero su motivación y su mentalidad no debe ser de jornalero. No le digo que está mal, pero yo he escuchado personas que dicen, si el Señor me sana, yo voy a empezar a ir y a servir en la iglesia. Si el Señor hace tal cosa y me da esta señal, yo le sirvo. O si el Señor hace esto, entonces yo hago aquello. No sé si me hago entender. Empiezan a negociar como un jornalero. Es como, si Él me da esto, entonces yo también le correspondo. No sé si me hago entender. Pero sáquese esa mentalidad. Nosotros le seguimos a Dios, le amamos y le servimos, nos dé o no nos dé. Deberíamos hacer como el hijo menor. Padre, lo único que nos interesa es Padre. Simplemente recíbeme, que yo esté contigo y no quiero nada más. Padre, tú. Y si me bendices está bien, y si no, tú eres mi Padre, tú verás lo que es mejor para mí. Ni se diga la mentalidad de esclavo. Yo creo que esta fue la peor de todas para mi opinión. Un esclavo, una persona que carece de libertad. Usted puede leer Éxodo 1, del 13 al 14. 400 años de vivir en la esclavitud.
Una persona que por muchas generaciones lo único que conocía era una celda con barrotes en lo espiritual. Cuando le abre la puerta, ¿sabe lo que pasa? Está comprobado, él ni siquiera quiere salir porque le asusta estar afuera. Dice, no, yo aquí nomás estoy acostumbrado, no quiero. El Señor me decía, tú has hablado en mi nombre, va a haber cosas nuevas, pero hay personas, y yo hablo aquí de mi iglesia en la cual el Señor me ha confiado, hay personas que simplemente la escuchan y no la están recibiendo. Porque ustedes enseguida, me decía el Señor, hay algunos que enseguida interrumpe una de estas mentalidades. Dicen, no, dudan, dicen, no, es que la pandemia, o sea, la pandemia es más, no, es que no, pero es ilógico. Es que ya ahora, sobre todo ya en pocos meses entramos a diciembre, y ahora por la mentalidad de hijo. Hijo, una persona, un hombre, una mujer que tiene un padre, y esa es la mentalidad correcta. Una mentalidad de hijo. Pensar en servir y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, pero con la conciencia de que somos hijos. Nos vamos a esforzar cada día, pero sabiendo que somos hijos. Es extraño porque cada vez que el Señor se presentaba al pueblo de Israel en esta época, no solo cometieron el error de tardarse 40 años en un camino que se demoraba 11 días, cada vez que el Señor visitaba a su pueblo, lo que hacían ellos es le decían, Moisés, ve tú, porque solo a ti te habla el Señor, ve tú, porque tal vez si vamos nosotros, a nosotros vamos a perecer. Y en lugar de ir ellos también a su padre, enviaban a un representante. Y eso a veces sucede aquí, que el pastor me ore. Es que el líder es más fuerte que yo soy solo oveja, usted es el fuerte, el escogido. Tú también eres escogido. Y yo siempre les digo, en la iglesia que yo pastoreo, si usted me está escuchando de otra ciudad, de otra iglesia, de otro país, yo le quiero decir que tenemos un equipo de pastores y de todos ellos son más grandes en la fe que yo. Ellos tienen dones más grandes, estas mujeres de Dios tienen habilidades, dones espirituales más grandes, más fuertes que los míos. Yo muchas veces les digo, si solamente ustedes se viesen como Dios les mira, fuera diferente. Lo único que yo hago es no perder esta perspectiva. Le digo, Señor, tú eres mi Padre y todo lo que tú dices es verdad. Yo oro para luchar con la duda, porque claro, el ser humano tiene eso de luchar con la duda, porque estamos diseñados lastimosamente en nuestro cuerpo para ver, para creer. Pero nosotros no caminamos en base a lo que sucede en los sentidos naturales, sino al contrario, el espíritu es el fundamento de nuestro ser. Y ahí es donde usted se conecta con Dios, y ahí es donde usted cree la palabra. Cree, diga creer. ¿Cuántos son padres, madres de los que nos escuchan? Escríbanos. Diga, ¿cuántos de ustedes queremos saludarles, los que son papás, mamás, aquí en Neshama Ministerios? Pónganos, diga, yo le estoy escuchando, y ahí va a salir ustedes, papá o mamá, para darle un saludo. ¿Cuántos de ustedes son padres, madres? ¿Cuántos de ustedes que son padres le quieren para sus hijos algo negativo? ¿Cuántos de ustedes tal vez proclaman y dicen, ojalá mi hijo se enferme esta semana? Ojalá mi hijo mayor esté en la bancarrota 2 años, que no salga de ahí. Usted todos los días dice, que no salga, que no salga. Usted dice, pastor, estás loco, al contrario. Y si nosotros, como dice la palabra, siendo buenos, pedimos cosas para nuestros hijos que son buenas, nosotros somos malos, pero pedimos cosas buenas para nuestros hijos, mucho más nuestro Padre. Y cuando usted entiende eso, aún todas las cosas, aún aquellas que no puede entender, van a cobrar sentido, y usted va a poder caminar con la mentalidad correcta. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cuándo aspiras llegar a tu bendición? ¿Cuándo aspiras llegar a tu bendición? Pregúntese a usted mismo, ¿cuándo aspiro yo llegar a mi bendición?
Es más, el Señor tal vez le está diciendo, esta la deberías poner en primer lugar. Tal vez para muchos es el llamado. ¿Cuándo yo ya voy a empezar a caminar en mi llamado? Que es una de mis bendiciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo aspiro a llegar ahí? ¿El otro año? Y ahí usted se va a dar cuenta. En el devocional que nosotros compartíamos, digamos, en el tiempo de intercesión, el día martes, hablábamos de las excusas. ¿O qué excusa usted va a poner? Se da cuenta, se podríamos agregarlo también como otro error, las excusas. Usted dice, el otro año, y ya fue un año más, y ahí usted se va a dar cuenta que por eso el pueblo de Israel así empezó y se hicieron 40 años. En enero empiezo. Y cuando se da cuenta ya está en diciembre del siguiente año y dice, bueno, ahora en enero de este año que viene, ahora sí. ¿Cuándo aspiras a llegar? Para la iglesia de Tulcán en este momento, ¿cuándo ustedes aspiran llegar? Y si el pastor no regresa después de 5 meses, ¿qué van a hacer ustedes allá? Que ustedes allá son pastores toditas, allá hay mujeres pastoras todas. ¿Qué mentalidad deciden tomar ustedes hoy? Escuche, ¿qué mentalidad decide usted tomar? Usted decide. Cuando usted decide lo correcto, entonces viene el respaldo de Dios. ¿Cómo se ve yo quiero que usted me diga y me escriba cómo se ve usted el 24 de diciembre de este año 2020. Así, a cortísimo plazo. ¿Cómo se ve usted? En su área espiritual y en su área económica. Estas dos vamos a tomar, que son las que más yo he visto. Hay luchas en cuanto a nuestra mente. Y en las dos áreas en las que yo más he visto que el pueblo sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Y ni siquiera en algunos son 40 años, ya son 80. 100 años, 400 años en ese mismo lugar. Yo quiero hacer un ejercicio aquí, Pastor de Roy. ¿Cómo te ves el 24 de diciembre en estas dos áreas, económica y espiritual? Mejor me veo. Algo muy general, mejor. ¿Qué es mejor? ¿Cómo? Bendecido me veo, dice. Sobre abundancia, dice. ¿Cómo se ve usted el 24 de diciembre? Así en cortísimo plazo, en 3 meses. ¿Cómo se ve el 24 de diciembre? Comiendo, ok, sí, pero ¿cómo se ve igual, a fondo, siendo más profundo? En familia, unión familiar, ok, por ahí vamos dando un poco más. El 24 de diciembre nos vemos en unión familiar, la unión fortalecida, una unión fuerte. David, ¿tú cómo te ves el 24 de diciembre? Con más fe. Yo me veo con más fe, dice mi hermano. La pastora Carly, ¿cómo te ves el 24 de diciembre? Tú que eres un poco más así analítica y todo. Nómbrame un par de cosas más para yo poderlas decir aquí por el micrófono. Porque créeme que hay personas que al hacer esta pregunta no saben qué responder. Tal vez somos generales, somos como bendecido, me veo bien. Es un poco general, vamos siendo un poco más específicos. Y cuando entramos a ser un poco más específicos, usted se va a dar cuenta que hay dificultades. ¿Por qué? Porque no está eso ahí. No sé si me hago entender, no está en su corazón, está tal vez en su intelecto. A veces repetimos lo que escuchamos o lo que parece lógico. Pero el Señor no está hablando de que tenemos que hablar algo positivo, no. Es una mentalidad, es una transformación en nuestra mente. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Cómo te ves el 24 de diciembre? El 24 de diciembre me veo contactándome con personas, las personas que hemos estado compartiendo enseñanzas con más personas. Me veo multiplicada en las personas. Me gustó esa parte. Me veo con más autoridad en el Señor porque estoy tratando de escucharle más.
me veo con mi esposo principalmente. Tal vez se puede hacer otros planes, pero mínimamente con él. Inquietud. Voy a trasladar, si ustedes no lograron escuchar, la pastora Carly dice, yo veo multiplicación. Ahí es algo más profundo, dice, yo es multiplicación. Y en todas las áreas, pero hay una en la que yo he estado trabajando, es multiplicación en la gente, de llevar la palabra. Y se me viene algo ahorita, yo me acuerdo, un deportista famoso escribía y posteaba en el Instagram y decía, 24 de diciembre, mientras otros están cenando, él ponía ahí las calorías y la actividad que él hizo. Había hecho 7 horas de bicicleta. Dice, mientras otros están comiendo, dice, yo estoy entrenando. Y era obviamente un campeón. Más o menos lo que dice la pastora Carly es así. Dice, sí, con mi esposo me veo multiplicada. Y tal vez mientras otros tal vez estén haciendo otro tipo de planes, yo los haré con mi esposo, pero enfocado sin perder de vista la multiplicación en la gente y obviamente en todas las áreas. En quietud, en paz. Ok. Quiero que me acompañe nuevamente Deuteronomio 1, versículo 6. Y con esto vamos a cerrar y yo quiero orar por usted. Deuteronomio 1.6, los versículos que leímos al inicio, pero nos vamos a enfocar únicamente en el versículo 6. Yo quiero que usted lo parafrasee este versículo y lo tome para usted, hágalo personal. Yo le voy a dar un ejemplo. Y Dios me dijo hoy a mí, como pastor, habéis estado bastante tiempo en este mundo. No sé cómo usted lo quiera parafrasear y lo haga suyo este versículo. Y Dios hoy me ha sorprendido y me está hablando y me dice, Dani, habéis estado ya bastante tiempo en este mundo. Pastor Dani, habéis estado ya bastante tiempo en esta situación, en esta área. Habéis estado ya bastante tiempo con esta gente, con este número de gente en la iglesia. Habéis estado ya bastante tiempo con este tipo de intimidad y de emoción en este momento. Ya bastante tiempo es hora de salir. Volveos e id al monte del amorreo. Mirad, yo os he entregado ya la tierra, entrad y poseed la tierra. Yo estoy combinando el 6 y el 8. Parafraseo para usted. Abra su Biblia otra vez. Usted tiene ahí su Biblia. Si el Señor nos está diciendo, hijo, hija, ya bastante tiempo has estado en este monte, es porque Él quiere que usted salga y le va a ayudar a salir. ¿No cree usted? Si Él le dice sal, es porque le va a decir, hey, por este lado, de esta forma. Así que vamos a ponernos de pie donde usted está. Póngase de pie o póngase en una actitud de oración. Vamos a cerrar, vamos a orar por usted. Yo les comparto a alguien, no voy a decir el nombre, pero con las personas que yo tengo más intimidad, obviamente, de mi equipo. Hay personas que incluso me impresionan, ¿no? Han recibido el Espíritu Santo y hasta ahora no oran en lenguas. Bastante tiempo han estado ya en ese monte. ¿Por qué mucho tiempo? Si simplemente tienes que abrir la boca, empezar a orar y ya están las lenguas ahí. Cierre sus ojos, déjeme orar por usted. Señor, hoy tú te has acercado a nosotros y por el amor que tú tienes hacia nosotros, Señor, nos dices que hemos estado ya bastante tiempo en este lugar. Hemos estado ya bastante tiempo en esta situación. Y sabemos que todas las cosas tú las transformas para bien. Señor, bendecimos este tiempo, este proceso. Si hemos tardado, Señor, te pedimos perdón, pero también lo bendecimos porque sabemos que en medio de ese proceso, Señor, tú nos has estado formando. Tú has estado poniendo tu carácter en nosotros, tu corazón en nosotros. Pero es verdad, Señor, hoy reconocemos que es momento de salir ya.
Es momento de ir y entrar y poseer lo que tú nos has prometido, Señor. Gracias porque se ha terminado el tiempo de pelear, el tiempo de batallar, el tiempo de resistir. Señor, ha llegado el tiempo de entrar y de poseer nuestra promesa, Señor, nuestra tierra prometida. Ya bastante tiempo hemos estado, Señor, en ese modo. Señor, bastante tiempo hemos estado ya con ese carácter, con esta debilidad en nuestro carácter, Señor. Ya bastante tiempo hemos estado con este nivel de fe. Te lo agradecemos, Señor, pero entendemos que necesitamos un nuevo nivel de fe. Señor, te pedimos, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Padre, hoy, Señor, nos arrepentimos, Señor, si ha habido rebeldía en nuestro corazón. Padre, hoy nos arrepentimos si en nuestro corazón ha habido duda, ha habido queja. Señor, limpia nuestro corazón de la queja, de la duda. Padre, quita lo que no debe estar en nuestro corazón. Quítalos. Señor, desde ahora queremos empezar a hablar diferente, a pensar diferente, para poder entrar y poseer, Señor. En el nombre de Jesús. Quita en nuestro corazón la ira, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la depresión, Señor. Renueva nuestras vestiduras y nuestras fuerzas, Señor. Alista nuestras manos, nuestros pies para entrar y poseer nuestra tierra prometida, Señor. En este momento salimos de este lugar. Señor, hacemos, Señor, en nuestro espíritu, tomamos esta decisión. En este momento, Señor, hacemos lo que tú dices que tenemos que hacer en este caso. En este momento tomamos la decisión, salimos de este lugar. Como Neshama Ministerios vamos a estar en este nuevo sitio en nuestro espíritu. Estamos en el nuevo lugar, aquí en Quito, Señor, en el nuevo lugar que ya tú tienes preparado, ya está. Hoy entramos y poseemos. Negocios nuevos, Señor, lo vemos abriéndolo, inaugurándolo. Señor, nos vemos entrevistándonos, Señor, para ese nuevo trabajo. Nos vemos predicando de una manera diferente, nos vemos ministrando, orando, Señor, de una manera diferente a la gente. Señor, vemos como gente acude, mucha gente acude para ayudarle, Señor, a nosotros, porque estás tú con nosotros. Hoy entramos y poseemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada persona que nos está escuchando en este momento, Señor. Gracias porque con tu mano de amor y tu mano poderosa nos sacas del lugar que hemos estado dando vueltas por mucho tiempo. Aquel lugar que ha estado parado, pausado, aquel lugar que no avanzaba, aquel lugar que estaba estancado, Señor. En este momento oro por cada persona, no importa el área, si es la financiera, la de su salud, en este momento salimos de ese lugar. Oro, Señor, que en este momento tú les sacas. Se ha terminado ya el tiempo de estar en ese lugar, en esa situación. Ya hemos aprendido, Señor. Yo oro que ellos ya han aprendido, Señor. Oro que les hagas entender que ellos, Señor, ya aprendieron lo que tenían que aprender. Y en este momento salimos a este lugar nuevo. Entramos y lo poseemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y ahí donde usted está, antes de cerrar este tiempo, vamos a orar por nuestras ofrendas. No se olvide que es mejor dar que recibir. Así que donde usted está en este momento, tome su ofrenda. Déjenos unirnos a usted en esta oración. Nosotros vamos a estar gestionando para que usted haga llegar las ofrendas a la casa de Dios en lo que es la ciudad de Tulcán. Vamos a hacerlo, vamos a ir incluso puerta a puerta. Lo importante es que usted no detenga su semilla y su siembra.
Recuerde que también usted puede entregar sus diezmos, sus ofrendas a través de nuestra página web www.neshamaecuador.com, o puede contactarse a través de nuestras redes sociales y preguntar cómo hacernos llegar su ofrenda, lo que Dios haya puesto en su corazón. Si el Señor le está hablando en este momento de que usted debe sembrar en esta tierra, hágale caso, no seamos desobedientes como veíamos ahora. Hoy el Señor ha cambiado nuestra mentalidad, somos hijos de Dios. Amén. Si usted está, tome su ofrenda en su mano derecha, cierre sus ojos, repita conmigo, deje que yo le guíe en esta oración, haga la suya. Dígale: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en este momento tú me llevas a entrar y a poseer esta tierra prometida, Señor. Lo que tú me has prometido, Señor. Y yo hoy lo tomo. Y quiero sellar esta palabra y este tiempo, Señor, con mi ofrenda, con mi diezmo. Señor, sello esta palabra, está hecho. Señor, que esta semilla, Señor, se multiplique y haga que yo lo pueda ver reflejado en esto que voy a entrar y a poseer ahora. Señor, y yo declaro que esta semilla me abre puertas no solo a mí, sino a mi familia y a mis generaciones. Le digo a esta semilla: ve, entra y crece en esta nueva tierra. Nuevamente repita, dígale: semilla, entra, crece en esta nueva tierra que estoy sembrando ahora. Es una nueva tierra. Y porque es nueva tierra, veré un nuevo fruto. Y esta es mi primicia, es mi primera semilla en esta nueva tierra. Multiplícala, Señor. Y yo veré lo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si el Señor te habló el día de hoy, escríbenos, haznos saber de ti. Puedes ingresar también a nuestra página web o a través de nuestras redes sociales y pedir oración. Si tú tienes una petición de oración, nosotros con gusto estaremos orando por ti. Escríbenos de dónde nos estás escuchando, queremos saber de ti y orar por ti. Nosotros nos contactaremos contigo y te pediremos que nos cuentes los milagros que el Señor va a hacer, porque créeme que hemos estado orando por personas y hemos empezado a recibir mensajes de respuesta, y que ellos han recibido su milagro, han recibido esa respuesta, porque nosotros nos estamos uniendo ahora por ustedes. Lo hacemos por lo general los días martes. Así que escríbanos, queremos saber de ti, escríbenos. Si tienes una petición de oración, hazla llegar. Y no te olvides que mañana a las 10 de la mañana tienes una cita para nuestro servicio en línea del día domingo. Prepara también tu corazón, que el Señor el día de mañana va a hablarnos poderosamente. Así que yo me despido con ustedes, les hago llegar un abrazo. No están solos, el Señor hoy ha hecho un antes y un después. Nos ha llevado a entrar y a poseer esta nueva tierra, ha cambiado nuestros pensamientos, y yo le animo: manténgase constante y persista en lo que el Señor ha hecho hoy en su vida. Él nos ha cambiado. Créame que usted no es el mismo después de esta palabra. Usted es hijo de Dios, y esa es la mentalidad que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y hoy hemos tomado esa decisión. Ya no hay cabida para el miedo, la duda, la queja. Amén. Así que yo me despido, que el Señor le bendiga, y el día de mañana le esperamos en nuestro servicio del domingo. Así que bendiciones.